¿Cómo estás, Andrés? Buen día. ¿Qué tal, Sergio? Buen día, un gusto charlar contigo nuevamente. Bueno, igual para nosotros. Eh, Verdaderamente es importante contar con esta herramienta. ¿Será difícil implementarla? Bueno, precisamente vos mismo lo planteabas recién, es un acuerdo, es un instrumento regional, es un tratado que ya en la Argentina es una ley, 27.566, la Argentina tiene la ley incorporada en su legislación, el acuerdo de Escazú, y este es un acuerdo fundamental para poder proteger el ambiente, porque sobre la base de que las personas tengan derechos, vamos a poder mejorar y vamos a poder proteger el ambiente, ¿no? Hablamos del derecho de acceder a información, algo fundamental, conocer de qué se trata, para conocer, digamos, esta información es muy importante para poder participar. No hay manera de que yo pueda, cualquier persona, participar en una audiencia pública, en un lugar, en una consulta, si no tengo adecuada información, y también la posibilidad de defendernos en el caso de que existan violaciones a estos derechos, y eso es la posibilidad de acceder a la justicia. Pero el acuerdo además le agrega un elemento central que vos también mencionabas, que es la protección de los defensores del ambiente, es decir, las personas que están en los territorios, las personas que realmente ponen su cuerpo para defender el ambiente, que en una región como América Latina y el Caribe es la más riesgosa del mundo en términos de asesinatos de personas, y necesitamos herramientas de protección. Así que el acuerdo busca eso, y una de las herramientas que tiene el acuerdo para su vigencia es tener este comité de cumplimiento que se va a ocupar un poco más o menos del día a día del acuerdo, ¿no? Y es ahí el gran desafío, porque lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer el acuerdo, más allá de forzar cumplimientos, es que los países cambien sus prácticas. Y Te estamos escuchando un poco cortado, Andrés. ¿Vos estás... A ver si encuentro un mejor lugar. Ahí vamos mejor, sí. ¿Vamos mejor ahí? Sí. Bueno, lo que decía es que el gran desafío que tenemos por delante es ver y hacer que los países puedan cambiar sus prácticas, y ese es un desafío tremendo, porque tiene que ver con mejorar la gestión, comprender la temática ambiental, hacer que la temática ambiental pueda mejorar la agenda pública. Esto es un desafío importantísimo. Me gustaría tomar lo que citaba antes, ¿no? El litio, porque estamos hablando mucho de la necesidad de contar con otros transportes que impliquen que no sigamos contaminando con el uso del gas o el petróleo, y se habla de las baterías, se habla del litio, de la gran posibilidad de Argentina, que está en un triángulo de gran producción. Pero cuando uno va a territorio y se encuentra con la actual explotación de ese recurso, aparece que las empresas son extranjeras, que en muchos casos se venden el litio a sí misma, que venden el litio de la Argentina a un precio mucho más bajo del precio internacional, más bajo que los vecinos. Si Chile lo vende a un precio determinado, Argentina está comercializando esa producción a valores muy inferiores por una cuestión de acuerdos entre empresas. Es decir, estamos tomando parte de lo que creemos progreso, pero en una dirección que no parecería la aceptable. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo podríamos actuar, participar para cambiar ese estado de las cosas y que realmente sea algo favorable para quienes viven por acá? Bueno, vos traes un tema que es central, porque es la idea, es lo que se llaman los procesos de transición energética, ¿no? En el cual hay que pasar, digamos, de utilizar la matriz de los combustibles fósiles a pasar a energías renovables. Y el litio, que forma parte de las baterías, digamos, es fundamental en muchos casos hoy en día para lo que es la electromovilidad. Ahora bien, esta perspectiva solamente la vemos cuando la escuchamos, digamos, vemos que hay una crisis climática, necesitamos transformarnos, necesitamos cambiar, transicionar, y tenemos un país en crisis. Entonces vemos el litio como un salvador, como un proveedor de dólares, como un proveedor de recursos, como digamos, ese espacio. Pero en el litio suceden muchas otras cosas, como sucede también en la extracción de fósiles. Esto se hace en un territorio sumamente frágil. Generalmente la Argentina forma parte de los 4 lugares del mundo donde también se extrae litio, y ese territorio está en las alturas, más de 3.600 metros, allá en las Salinas Grandes, también en Salta, y ahí hay territorios que son de propiedad de comunidades indígenas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que valorar todo el conjunto de cuestiones, porque en definitiva
y yo no sé si se conoce, pero el litio utiliza una gran cantidad de agua para su extracción precisamente en un desierto. Y es un problema muy complejo que hay que valorarlo en toda su perspectiva, no solamente la perspectiva económica, sino también el impacto que va a generar allí, y un dilema, te agrego, es una cosa muy dilemática, que precisamente estamos, digamos, el territorio en el que se explota el litio es un humedal que tiene enormes propiedades para la absorción de carbono a nivel planetario, pero precisamente lo que estamos haciendo es extrayendo desde allí, digamos, el litio que nos va a servir para la electromovilidad y afectando tremendamente el humedal. Entonces, es un problema muy clave, y a lo que le tenemos que agregar algo más. El destino del litio es el destino que vos mencionabas, es para fomentar y para transicionar, digamos, en términos energéticos, la transición de los países centrales, porque el litio sale de aquí y termina la electromovilidad de los países centrales. Y entonces la pregunta es, ¿qué queda en Argentina? Y si yo te voy a dar una cifra, ¿no es cierto?, en términos de impuestos, hecha por la CEPAL. Chile, por ejemplo, cobra el 42% de impuestos por la extracción del litio. Argentina, el 3.4%. Entonces, hay que empezar a valorarlo esto en toda su dimensión, no solamente la idea de que el litio produce dólares que necesitamos. Es muy fuerte la cifra, acaban de escuchar. La dice Andrés Napoli, es uno de los elegidos para velar para que se cumpla este acuerdo de Escazú, que es ley en la Argentina. Es el presidente, el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Chile se queda con casi la mitad, el 42% de lo que produce el litio. Argentina con el 3,4%. Estamos a la vuelta un país del otro. Nos tiene que hacer pensar, pero más que nada debiera hacernos actuar del modo más veloz posible, ¿no? Te habla Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Impactante la cifra esta. ¿Y esto a qué se debe? Porque como que no tiene lógica, ¿no?, que aceptemos una cifra semejante. Bueno, digamos, son estrategias. Digamos, Bolivia tiene otro sistema en donde el Estado es el socio principal, colabora con muchos problemas para la producción, digamos, para la extracción. Chile ahora ha propuesto una empresa nacional del litio, pero yo no me quedaría solamente en el tema de las cifras, porque si acá lo que tenemos que mover es la aguja del 3,4 para ponerla en el 42, no vamos a solucionar el problema. El problema es bastante más complejo, y tan complejo es que la Corte está interviniendo en un caso que nosotros hemos presentado, Fundación Ambiente y Recursos Naturales ha presentado con las comunidades de Salinas Grandes y de Laguna de Guadalajara, precisamente porque hay algo que lo planteaba Sergio en su introducción, que no se conoce nada. No se saben los permisos, no se conoce la información vinculada a la extracción del litio, no se conocen, digamos, cuáles son los permisos ambientales que se han dado y cuáles son precisamente los controles que se ejercitan allí. Y además tampoco, por supuesto, se conocen las cifras reales de facturación final entre empresas, porque tampoco hay control de las provincias. Y lo fundamental, no se consulta a las comunidades. Si se incumple el convenio 169 de la OIT, que es obligatorio hacer la consulta previa libre e informada para las comunidades. Entonces, lo que nosotros queremos decir con esto es que el litio no es solamente el oro blanco nuevo que hay que mirarlo como el salvador de la Argentina, como que nos interesa. No, de repente tenemos el litio, tenemos petróleo, somos el centro del mundo. No es así. Y hay que mirar muchas variables en este sentido para tomar decisiones que sean decisiones realmente que no nos terminen afectando y que no nos generen una zona de sacrificio irreversible después, y que realmente la Argentina tampoco esté vinculada al desarrollo de eso, ¿no? Parte de la respuesta oficial a esta pregunta de Marina, ¿por qué el 42% en Chile, por qué el 3,4% en Argentina?, tiene que ver con esta idea varias veces repetidas de atraer inversores. Argentina, en todos los campos, el discurso de derecha, izquierda y centro es la necesidad de traer inversores. Y Andrés nos está diciendo, atenti, no es a cualquier costo. No se trata de que vengan simplemente, sino atender qué dicen las comunidades, qué dice la sostenibilidad cuando hacemos las cuentas, hasta cuánto vamos a poder seguir con una actividad de esta naturaleza. Andrés Napoli
que es director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y que presentan el miércoles que viene a las 6 de la tarde la 15ª edición de su informe ambiental. Y lo cito porque el título de esa presentación es justamente de lo que estamos hablando: el laberinto de las transiciones. Aportes para una salida socioecológica en tiempos de crisis. Y se liga en este informe ambiental, por lo que he podido ver, a el ambiente como una cuestión esencial para fortalecer la democracia. Ayúdanos a entender esa mirada. Me parece innovadora, parece novedosa, Andrés. Bueno, creo que eso tiene que ver con lo que estamos charlando. Es decir, vos iniciaste, digamos, esta conversación hablando de este acuerdo de Escazú, pasamos por lo que significan, digamos, las cuestiones concretas, por dónde se toman las decisiones y cómo se toman las decisiones. Nosotros decimos que en estos 40 años de democracia que tenemos que fortalecer muchas cosas, se han logrado, muchas cosas nos faltan. Estamos en una crisis no solamente nacional, sino a nivel mundial, que en este programa por supuesto se charla mucho, la crisis planetaria, climática, el agravante que nos trae la guerra en Europa además. Yo lo que creo es que lo que queremos trabajar nosotros acá es que también la cuestión de la democracia debe llevar a la cuestión ambiental, debemos construir una democracia ambiental, porque ahí es donde involucramos al ciudadano en los procesos de toma de decisiones, en donde involucramos a las comunidades que sufren los impactos, digamos, para que tomen también protagonismo, y en donde no es posible que el desarrollo sea a costa de otros. Es decir, tengamos un desarrollo enorme, como por ejemplo tienen los países del norte, a costa de lo que extraen en los países del sur global. Así que el proceso acá tiene que ser integral, la mirada tiene que ser integral, y la transición en este momento nos está indicando que el camino a recorrer es bastante complejo, pero hay que trabajar. Claro, fortalecer la democracia, la participación, atender a todos los sectores, poder administrar del modo mejor deseable el territorio que habitamos y todas sus riquezas, entre comillas. Eso hace que la democracia se fortalezca, que tenga sentido. De lo contrario es solo un rótulo. No sé si querés preguntar algo más, Marina. Quería preguntarte, ¿crees que, bueno, con los intereses de la política que evidentemente están como causal de todo esto, ¿cómo ves este futuro, digamos, ¿no? Que se pueda tener en cuenta todo esto que estás planteando en adelante? Porque a ratos uno se siente un poco, bueno, ¿y esto cómo va a terminar esta cuestión, no? No le vemos salida. Bueno, ese es el proceso en el que estamos, es decir, la situación crítica en la Argentina, donde vemos que no existen salidas para muchos temas, a eso hay que agregarle la oscuridad de los momentos de transición que estamos atravesando. Pero nosotros creemos que la democracia es mucho más que un ejercicio del voto cada 2 años, es un ejercicio cotidiano, es un ejercicio en donde nos tenemos que involucrar y donde tenemos que participar. Es decir, ya no alcanza con entregarle a nuestro representante la responsabilidad que gobiernen, tenemos que construir en el conjunto todas las decisiones que hacen a nuestra vida, a nuestra calidad de vida, a nuestro futuro. El ambiente es uno de ellos, el ambiente es un espacio de participación absoluta y es lo que queremos profundizar. Es decir, nosotros somos muy optimistas en ese sentido, por eso nuestra propuesta, nuestra idea de este año es que el movimiento ambiental, más allá de sus luchas particulares, pase a generar propuestas de carácter colectivo y propuestas de conjunto. Y ese es un poco lo que nos moviliza. Creemos que es el momento para hacerlo. Lindo escucharte, Andrés. Muchas gracias por los aportes en esta mañana, en nombre de las y los oyentes de la radio. De esto se va a hablar mucho, como les decía, este miércoles a las 6 de la tarde en un lugar que se llama Paz Arriba, en Callao 1082, donde van a presentar la edición del informe ambiental de la FARN, un clásico ya en la Argentina, donde diferentes autores van describiendo y aportando soluciones a todas estas temáticas. El laberinto de las transiciones es el nombre con que han denominado este año al encuentro. Y podrían inscribirse, buscan FARN en las redes sociales y ahí encontrarán el modo de inscribirse, porque hay cupos para la participación, desde ya es gratuita. Abrazo grande, Andrés, que tengas una muy buena mañana. Muchas gracias, Sergio, y gracias siempre por la difusión y por ocuparte de estos temas. Te mando un gran abrazo.